Buen día, hermanos. Quiero saludar a toda la iglesia con la gracia y la paz de nuestro Dios, revelada, manifestada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Con la guía de que podamos estar reunidos todos, una vez más en esta mañana, congregar para rendir a Dios adoración, pero a la vez celebrar lo que es para nosotros algo muy importante, que es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo nos trae el entendimiento de todo la verdad en relación al plan redentor de Dios para nosotros. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 1 al 20. Lucas, capítulo 2, de versículo 1 hasta versículo 20. Lucas 2, del 1 al 20, voy a leer versículo 1 y ustedes pueden ayudarme con los versículos que siguen hasta versículo 20. Lucas capítulo 2, comenzando con versículo 1, dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos así, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y allí tuvo su hijo primogénito, le envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Así que se fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño que estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a Dios en esta mañana, donde podemos abrir tu santa palabra, Dios, y recordar cuál es el verdadero significado y propósito del nacimiento de Jesús. Así como nos dice la palabra, que todos se quedaron maravillados de lo que habían escuchado, Dios, en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a tener esta misma, Dios, actitud de que estemos, Dios, maravillados de ver tu gracia, tu amor,
tu misericordia revelada a los más viles pecadores en este mundo, de los cuales, Dios, nosotros somos parte. Y que haya en nosotros, Dios, gratitud, alegría, entendimiento, Dios, de ver cómo tú eres un Dios lleno de gracia, un Dios que cruza los cielos hacia la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Habla a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Es lo que te pedimos, agradecidos en nombre de Jesús. Amén. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Cuando nosotros abrimos los evangelios, la palabra de Dios, lo primero que encontramos, tanto en Lucas cuanto en Mateo, es el relato del nacimiento de Jesús. Y de hecho, el evangelio de Mateo, que es el primer evangelio que tenemos, comienza con la genealogía del nacimiento de Jesús. Comienza diciéndonos la buena noticia de gozo. Dios vino a vivir entre los hombres, y Juan, el apóstol, hace lo mismo. Comienza diciéndonos que el Verbo se hizo carne y vino a habitar, a vivir entre nosotros. El Evangelio, la palabra de Dios, nos muestra que el Nuevo Testamento, los Evangelios comienzan dándonos el entendimiento del nacimiento de Jesús. Y el relato de Lucas nos provee, el relato de Lucas nos provee las informaciones de la más bella noticia anunciada en ese mundo. Es la noticia sobre el nacimiento de un bebé, y por eso el ángel dice que es buenas nuevas de gran alegría, de que en la ciudad de Belén os ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Yo confieso que antes de conocer el Evangelio, de conocer la palabra de Dios, la Navidad no tenía importancia ni significado para mi vida. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la palabra de Dios, para mí el Evangelio era una fecha común y corriente. Yo pasaba por la fecha con los ojos centrados en mí mismo. Mi preocupación era qué ropa iba a usar. Por lo menos para Navidad había que tener una ropa nueva. Se pasaba todas las fiestas, todo el tiempo del año con lo que tenía, pero Navidad era necesaria una ropa nueva. Pensaba en qué lugar iba a ir. Mi preocupación con dónde voy a pasar las fiestas. Pensaba en lo que estaría haciendo. Todo pensaba centrar en mí, lo que me fuera más agradable posible. Y la noticia del nacimiento de Jesús nos revela que hay un propósito de la parte de Dios. El nacimiento de Jesús revela que Dios tiene un propósito al cual Él quiere hacer manifestado, conocido entre los hombres. Por esto es el mensaje más importante a ser proclamado en el mundo. Y lamentablemente este mensaje se ha perdido con los años, su significado. Vamos a mirar un poquito el video que nos habla sobre eso. Voy a subir el sonido un poquito.
no podemos desvincular el pesebre de la cruz. El mensaje de la palabra de Dios nos muestra de que Dios tiene un propósito al enviar a Jesús. Lamentablemente el mundo contrario a Dios ha tratado de encubrir la importancia y el significado del nacimiento de Jesús. La primera página del periódico decía impostores, farsantes han tratado de ponerse la misma fecha para tomar el lugar de importancia de Jesús. Hemos visto que el mundo trata de poner tantas otras noticias, somos bombardeados constantemente con tantas noticias buscando quitar el enfoque de la persona de Jesús. John MacArthur, hablando sobre lo que ha sucedido con la Navidad, él dice: la Navidad ha llegado a ser tan compleja, tan caótica, tan confusa con todas las cosas involucradas, que la realidad de la simplicidad del nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía y ha perdido su significado. Bien, ya salió. El mensaje de esta mañana tiene como propósito recordarnos que aunque no haya una ordenanza bíblica para que se celebre la Navidad, es verdad, la Biblia nos dice que debemos separar una fecha para celebrar la Navidad. Comienza durante el siglo IV la celebración de la Navidad, pero entendemos que el nacimiento de Cristo es una verdad bíblica y que debemos usar ese tiempo para alegrarnos con la verdad de que Cristo vino al mundo para cumplir los propósitos redentor de Dios, y que debemos usar ese tiempo para anunciar al mundo, el círculo de nuestra convivencia, las personas con quien nos relacionamos, anunciar a ellos el mensaje de Dios, y que también tomemos el tiempo para darle a Dios la gloria por su gracia manifestada en nosotros pecadores. Y yo quisiera presentar de manera breve a los hermanos en esta mañana 3 verdades transmitidas en el texto de Lucas para nosotros sobre el nacimiento de Jesús. La primera verdad que quisiera mencionar en el texto es que hay un mensaje para ser proclamado, y ese mensaje es un mensaje de la parte de Dios. Toda la revelación de las Escrituras apunta para la persona de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios está centrada en Cristo. Y el nuevo nacimiento empieza hablando de la persona de Cristo. Dice el autor Lucas en el versículos 9 y 10, de que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén el Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Cristo ocupa un lugar de destaque en la humanidad. El tiempo cronológico, en el tiempo cronológico hubo un día en la historia que quedó definitivamente marcado por el nacimiento de este bebé que es Jesús. Nosotros contamos la historia a través del nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Y el nacimiento de Cristo no es un cuento, no es una historia mitológica, sino que es una verdad bíblica que es testificada por la historia. Nos dice el capítulo 2 de Lucas que hay hechos históricos que testifican que el nacimiento de Cristo es verdadero. Aunque el mundo intente encubrir y negar la existencia de los planes de Dios y el propósito de Cristo, la propia historia da testimonio de la persona de Cristo. El autor del Evangelio de Lucas era un historiador. Lucas, además de médico, era historiador y trata de escribir, él lo dice en el capítulo 1, toda
da las informaciones de una manera ordenada y fiel. Por tanto, Lucas está preocupado de transmitir los hechos históricos que habían sucedido en aquellos días. Por eso Lucas menciona en el capítulo 1 que el nacimiento de Cristo se dio en los días cuando César Augusto era el emperador romano. Cuando uno va a la historia va a encontrar que César Augusto estaba reinando en aquel periodo. Dice también que en Siria el gobernador era Cirenio. Por lo tanto, otra información histórica. Nos habla de lugares verdaderos. Siria, Belén, son ciudades que hasta el día de hoy lo van a ir, van a encontrar Belén y van a encontrar el país Siria. De hecho, Siria está todo el tiempo en las noticias, en los días de hoy. El país está siendo destruido con todo lo que es el Estado Islámico. Por lo tanto, no nos faltan información históricos, detalles históricos que confirmen y testifiquen la veracidad del mensaje. Pero también el mensaje que lo tenemos, que es un mensaje de gran gozo, es un mensaje que nos habla de los propósitos de Dios que fueron preparados desde la eternidad de antemano. Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 20, porque Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. El nacimiento de Jesús nos revela que el amor de Dios por nosotros. Nos dice que todo estaba preparado para que se cumpliera como Dios había planeado. Dios había planeado desde la eternidad y tal como Dios había planeado, sucedió. Llegando aquel día, los evangelios relatan los detalles a lo que Pablo llama en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la plenitud de los tiempos. Dios prepara cada detalle para que cuando llegue el momento exacto del tiempo de Dios, Cristo naciera. No fue casualidad en nada. Todo lo que los profetas habían anunciado de antemano, más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, se dio tal como había sido anunciado. Y yo me quedo pensando en la grandeza de este acontecimiento. Y es el acontecimiento singular en la historia. La venida de Cristo viene para marcar la historia de la humanidad. Por lo tanto, era algo que no podía pasar desapercibido. No estaban allí los noticieros más famosos del mundo. No estaba la BBC, no estaba CNN, no estaba ninguno de los noticieros más importantes del mundo. No estaban los reporteros más conocidos para cubrir la materia, pero este acontecimiento no quedaría ocultado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para el mundo. Dios hace con que los ángeles salgan a anunciar y proclamar a los pastores. Lo dice el texto, un ángel del Señor. El mensaje viene de la parte de Dios. Dios quiere que el mensaje sea conocido. La Biblia nos dice todos los detalles sobre el nacimiento de Jesús. Nos dice que su madre sería María, una joven desposada por un hombre llamado José, que este niño sería engendrado en su vientre por obra del Espíritu Santo. Todo eso en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 26 hasta el versículo 35. Dice que este niño que sería engendrado en el vientre de María sería el Hijo del Altísimo, que es el Hijo de Dios. Que él nacería en la ciudad de David, como había sido profetizado 750 años antes por el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Es un mensaje que no puede quedar escondido. Es un mensaje que no puede ser olvidado.
tiene que ser proclamado, anunciado a todos. Por eso dice en versículo 10 que el ángel del Señor anunció a los pastores. Los pastores recibieron el mensaje de la parte de Dios. Dice el versículo 17 que los pastores, después de haber escuchado el mensaje, van a Belén. Y cuando llegan a Belén, versículo 17, ellos comparten el mensaje que habían recibido. Versículo 17 dice, y cuando lo vieron a Jesús, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Los pastores compartieron el mensaje que habían escuchado. Jesús mismo, en su ministerio, proclamó ese mensaje. Dice la Biblia que Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando el Evangelio. Nos cuenta la Escritura que los discípulos recibieron el mensaje y que fueron encargados de proclamar las buenas noticias. De manera que la iglesia es responsable de anunciar las buenas noticias del Evangelio. Cuando el ángel dice, os traigo buenas noticias, la palabra buena noticia es Evangelio. El ángel está diciendo, yo estoy evangelizando a ustedes, estoy proclamando a ustedes las buenas noticias de la parte de Dios. La Navidad nos enseña, que Dios tiene un mensaje para el mundo. Y la pregunta que te quiero hacer esta mañana es, ¿vos conocés el significado de la Navidad? ¿Has conocido el mensaje de Dios? El deseo que no pases una Navidad más en la ignorancia. El texto de Juan nos dice que Jesús es la luz, que Él vino al mundo, pero que el mundo no lo conoció. ¿Cuántas personas pasan Navidad tras Navidad sin conocer a Jesús? No pases una Navidad más en la ignorancia. En esta mañana el Señor tiene un mensaje para vos. El mensaje es un mensaje de la parte de Dios. Y si lo hemos conocido, debemos hacer como los pastores, proclamar a las personas en su entorno el real significado de la Navidad. Hay muchas personas confundidas, hay muchas personas en ignorancia, porque nosotros nos callamos. Pasamos las fiestas como los incrédulos. Y no hablamos de lo que representa, de lo que significa para nosotros. La Navidad es un mensaje de Dios para el mundo. Segundo, nos habla de la segunda verdad del texto nos habla de la grandeza del mensaje. Versículo 11 nos dice, ¿por qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? ¿Qué es lo que hay de grande en la noticia? ¿Por qué la noticia es tan importante y debe ser proclamada y escuchada? El texto nos explica que este bebé que nace en Belén no es un bebé como los demás. Y este bebé que nace en Belén es el Salvador, es el Cristo, es el Señor. Y si no entiendes el significado de este mensaje, no te será la noticia más importante del mundo. Solamente si entendemos el significado de este mensaje, es este bebé y esta noticia se convertirá en la noticia más importante del mundo para nosotros. Si no entendemos este mensaje, no será la noticia sin la cual no podemos vivir. ¿Por qué es el mensaje tan importante? Si la Biblia es correcta, y yo creo firmemente que la Biblia es fiel y verdadera, eso nos dice que el hombre necesita de un Salvador. Dice que este bebé que nace en Belén es el Salvador, es el Cristo,
es el Señor. El hombre necesita de un Salvador. Y por eso Dios en su infinita gracia nos ha enviado. O podemos decir que Él mismo ha venido al mundo, como nos dice el apóstol Juan. Y otra pregunta es, ¿vos sabés que necesitas un Salvador? ¿Sabés por qué necesitas un Salvador? La buena noticia, dice el ángel, que es nacido un Salvador. Y la mala noticia es que necesitamos un Salvador porque nacimos condenados en nuestros pecados. Porque nacimos separados de Dios, condenados. Necesitamos de un Salvador. Todo hombre nace en este mundo, con la excepción de Jesús, en pecado. Todo hombre es un pecador. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23. Que si no estás seguro que sos un pecador, te darás cuenta, porque estamos muriendo. Cada día es un día menos de vida. Estás muriendo. Yo estoy muriendo. No pienses que vamos a quedar acá por toda la eternidad. La paga del pecado es la muerte. Todos los días millones de personas están muriendo. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado, porque somos pecadores. Y porque somos pecadores necesitamos de un Salvador. Nos dice también Romanos 5:16, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Frente a Dios, el hombre, por causa del pecado, está condenado. Y la única manera que sea librado de la condenación es por medio de un Salvador. Y Jesús viene predicando y enseñando de que Él es el Salvador. Lo que dice el ángel, los pastores, el propio Cristo proclama en su mensaje diciendo: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La única manera de escapar de la condenación eterna es por medio de la fe en ese Salvador que es Cristo el Señor. La Biblia enseña que todo pecado es una ofensa contra Dios. Y solamente Dios puede perdonarnos de nuestros pecados. Y solamente Dios puede salvarnos de la condenación. Porque la ofensa es contra Dios. Y podemos mejorar explicando, por ejemplo, si estamos en el partido jugando fútbol y Caleb le pega una patada a Federico. Y yo le digo: Caleb, te perdono. Y Federico puede decir: no, pero me pegó a mí. Soy yo quien tengo que perdonarlo. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Y solamente Dios puede perdonarnos. Por eso la historia de la Navidad nos dice que Dios vino al mundo para perdonarnos, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos y librarnos de la condenación eterna. Por eso dice el ángel a los pastores: Él es el Salvador. La palabra Salvador, soter, en griego, significa que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y su nombre será Jesús, porque Él salvará su pueblo de sus pecados. La noticia es la noticia de gran alegría, porque lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, Dios vino a hacerlo en su lugar, tomando el lugar del pecador. El bebé que había nacido en Belén vino para entregar su vida, para ser crucificado por pecadores, para que ellos puedan recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Dice el ángel: Él es el Salvador y Él vino para salvar.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿has recibido la salvación de Dios? Si no has recibido esta salvación de Dios, estás bajo condenación. Y Dios no te tendrá por justo. Y Dios no te tendrá por sin excusa. Será inexcusable de Dios. Nos dice la Biblia que Dios en su infinita gracia ha proveído el Salvador. ¿Y que ese Salvador es Jesús? Y la Biblia dice que el que cree en Jesús, que recibe a Jesús por fe, tiene la salvación y el perdón de sus pecados. El que cree que Jesús es el Salvador y que Dios lo ha enviado para salvarnos, será libre de la condenación y recibirá de Dios la vida eterna, porque Jesús es el único que puede salvarnos. Pero dice más el ángel que Él es el Cristo. La palabra Cristo es un título que se atribuye a Jesús. No es el apellido, no es un apodo, sino que es un título. Jesús el Cristo. Si ustedes lo miran, Mateo 1.16 y Mateo 2.4, cuando se habla de Cristo se aplica ahí el artículo definido, Jesús el Cristo, porque se trata de un título que habla de los atributos de Cristo. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Cristo, está hablando en el Antiguo Testamento que Él es el ungido de Dios, que Él hace referencia a que Jesús es aquel a quien Dios había prometido por medio de los profetas que vendría para reconciliar el hombre con Dios. Aquel que vendría con un mensaje de Dios. Por lo tanto, la palabra Cristo significa que Jesús es profeta, porque Él vino para traernos el mensaje de la parte de Dios. Pero también de que Cristo es el sumo sacerdote, como lo vimos el jueves pasado en el estudio en la epístola a los Hebreos. Cristo es el que vino a ofrecer un sacrificio perfecto a Dios para que fuéramos aceptables delante de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo ofreció? Su propia vida. Pero Cristo también es el Rey. El bebé que nace de manera humilde en el pesebre es el Rey del universo. Es el creador de todas las cosas, como lo estamos viendo en Colosenses. Él creó, en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por Él subsisten todas las cosas. Él es el Rey, bajo el dominio de quien vivirán por siempre. El ángel estaba diciendo, este bebé es el Mesías prometido, el profeta, el sumo sacerdote y el Rey. Pero dice más el ángel a los pastores, de que es el Salvador, es el Cristo y es también el Señor. El ángel termina diciendo que el bebé que había nacido de manera humilde, que estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre, era nada más, nada menos que el Señor soberano del universo, el dueño de todas las cosas. Y para Él no se encontró lugar en el desierto. Dice el ángel que Él es el Adonai, de que Él es el Kyrios, el dueño de todas las cosas, el Señor del universo. Por eso el pasaje que había leído el presbítero Melvin al principio, cuando habla de la adoración de Zacarías, dice, versículo 67 de Lucas capítulo 1, de que Zacarías profetiza hablando del ministerio de su hijo en relación al Mesías. Y nos dice el versículo 76 hasta 79, lo pueden mirar ahí, en capítulo 1, dice, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por entregar misericordia de nuestro Dios
con que la aurora nos visitará desde el alto. Y versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Nos dice Zacarías que Él viene para traer luz y para traer paz. Necesitamos entender que el hombre no tendrá luz y el hombre no tendrá paz si no tiene a Cristo como su Salvador. Si Cristo no es el Salvador de tu vida, si Cristo no es el Señor de tu vida, no tendrás luz y no tendrás paz. La paz y la luz solo es posible por medio de Cristo. El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. El hombre sin Cristo está en tinieblas. Por eso el ángel dice que él traía buena noticia de gran gozo. La grandeza del mensaje está en que Dios nos ha dado el Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El mensaje de la parte de Dios es que Él nos ha enviado un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Has creído en Jesús? ¿Has recibido por fe el don de Dios? La tercera y última verdad que encontramos en el texto está en los versículos 13 al versículo 20, que nos hablan de los frutos del mensaje. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios en la vida de los pecadores? La palabra de Dios es poderosa para cumplir los propósitos de Dios. La palabra de Dios siempre cumple los propósitos de Dios. La palabra de Dios tanto salva como condena. El que cree recibe vida eterna. El que no cree ya está condenado. Pero yo quisiera mirar lo que produce la palabra de Dios en la vida de aquellos que creen. El mensaje de la gracia de Dios que produce cambios en la vida de aquellos a quien Dios por su gracia llama a la fe en Jesús. El mensaje es de Dios. El mensaje viene de la parte de Dios y el mensaje produce gloria a Dios. Nos dice que los ángeles glorificaron a Dios, versículo 13. El propósito de la palabra de Dios es llevarnos a vivir para la gloria de Dios. Los ángeles glorificaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y Dios se ha exaltado sobremanera. ¿Por qué? Porque nos ha enviado el Salvador. Los pastores glorificaron a Dios. Versículo 20. Dice, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios. La vida de los pastores no fue jamás igual. Los pastores eran una clase de personas que no eran muy bien vistas en la sociedad. Los pastores no eran tomados como testigos. Eran mentirosos, ladrones, personas menospreciadas. Pero Jesús viene a esta gente y se presenta a ellos ahí, y ellos son transformados. Dice que ellos encuentran al niño Jesús y tienen sus vidas transformadas. Volvieron glorificando y alabando a Dios. Nos dice el Evangelio de Mateo también de que los ángeles que vinieron del oriente, del capítulo 2, versículo 11, que los ángeles que vinieron del oriente
cuando encontraron al niño Jesús, se postraron delante de él y engrandecieron al Señor, adoraron. Nos dice que María, cuando recibe el ángel del Señor, y el ángel del Señor le dijo a María de que ella iba a concebir el Hijo de Dios, María engrandece al Señor y dice que su espíritu se regocija en Dios, su Salvador. El propósito de este mensaje de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, es convertirnos en adoradores, de que lo adoremos única, exclusivamente a Dios. Para eso Dios creó el hombre, para la alabanza de su gloria. Y porque nosotros no vivimos para la gloria de Dios, Dios es su infinita gracia y envió Salvador. Y el Salvador viene para rescatarnos y convertirnos en adoradores. El bebé es el Hijo de Dios, es el propio Dios que viene a este mundo para convertirnos en adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Por eso debemos postrarnos, debemos rendirnos ante Él para adorarlo por los siglos de los siglos. La adoración es algo que comienza en el encuentro con Cristo. La adoración es algo que seguirá por toda la eternidad. El propósito para el cual Dios nos ha creado, para gozarlo y glorificarlo para siempre. Y si uno realmente ha entendido el mensaje de Dios, si ha creído en el mensaje de Dios, la Biblia dice que uno es salvo. Pero si uno es verdaderamente salvo, vivirá para la gloria de Dios. El salvo no vivirá para otro propósito que no sea glorificar a Dios. Los pastores fueron conducidos a Cristo y después que tuvieron encuentro con Cristo, volvieron glorificando a Dios. El mensaje de Dios convierte pecadores en adoradores. ¿Cómo estamos viviendo nosotros que hemos conocido el mensaje de Dios? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el propósito último de nuestras vidas? En todo lo que estamos haciendo, estamos buscando glorificar a Dios. ¿Es Dios el propósito último y final de nuestras vidas? El nacimiento de Jesús nos revela que Dios controla la historia. Nada en la historia escapa al gobierno y la voluntad de Dios. Si no has creído todavía en Cristo Jesús como Salvador, y si en esta mañana Dios te invita a creer, no pase esta Navidad sin creer en Cristo Jesús. Porque si no crees en Cristo, estás bajo condenación. No te des vida, estás en tinieblas. No te des paz, estás en enemistad para con Dios. Es la voluntad de Dios que su mensaje sea proclamado. Si estás en esta mañana escuchando el mensaje de Dios, es porque Dios quiere que lo conozca, su mensaje. Pídele a Dios que te ayude a creer. Señor, no me dejes salir de ese lugar sin creer. Señor, no me dejes pasar esta Navidad sin creer en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si ya lo hemos creído, hermano, vamos a aprovechar esa Navidad. Tome la palabra de Dios. Tome un momento, abra en ese pasaje o en otros pasajes y diga, hermano, vamos a explicar a la gente, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo sobre ese momento. Este momento tiene gran significado e importancia. Lea la Biblia y ore. La salvación es un don de Dios. Dios por gracia viene a vivir entre nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Crea en Cristo Jesús. Crea en el Salvador que viene de la parte de Dios. Pídele a Dios en esta mañana que te dé la fe y reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El propósito último y final de Dios al enviar a Jesús es que vivamos para Él,
para glorificarlo, para exaltarlo, para servirlo, para hacerlo conocido. Tome el tiempo en esta Navidad para pensar en cuál es el propósito de tu vida, para qué estás viviendo. Agradezca a Dios por el Salvador y pídele a Dios que te dé gracia para vivir en todo para la gloria de su santo nombre. Vamos a orar agradeciendo a Dios por ese mensaje que nos trae vida, por ese mensaje que nos habla del Salvador, por ese mensaje que nos habla del propósito último final de nuestras vidas. Señor, nosotros te agradecemos, oh Dios, en esta mañana porque tu palabra nos habla, Dios, de que para el mundo puede ser una fecha más, un feriado más para pasar en familia, para comer, beber, regalar, recibir regalos, bailar. Pero para nosotros es motivo de vida, porque Cristo vino a este mundo, nació, vivió de manera obediente y fue crucificado. Nosotros por la fe en Él tenemos vida. Te agradecemos a Dios por enviarnos a Cristo. Gracias a Jesús por venir a este mundo de manera humilde, sencilla, para enriquecernos con tu vida. Te agradecemos, Jesús, porque si tenemos vida, si estamos en luz, si tenemos paz, es gracias a ti y a tu obra. Te alabamos, Señor, por tu obra de amor y misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, oh Dios, en este tiempo a pensar en la grandeza del mensaje, a pensar en la grandeza del Salvador, del bebé que vino y nació en Belén. Y ayúdanos, oh Dios, a vivir para la gloria y alabanza de tu nombre. Para aquellos, oh Dios, que están entre nosotros, que todavía no han creído. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, que pueden estar entre nosotros. Dios, no permita, Dios, que ellos puedan salir de acá en esta mañana, Dios, sin pensar en el mensaje que tú tienes hablado a ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, oh Dios, de tal punto de producir nueva vida, de que ellos por la fe en esta mañana puedan creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Que ellos puedan pasar por esta Navidad diciendo: ahora he conocido de que la Navidad es el Salvador que vino a nosotros. Bendice, Señor, de que pueda, oh Dios, en esta mañana, Dios, haber salvación entre nosotros. Te agradecemos, Señor, te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.